Principio, valor, derecho y regla. Cuando hacemos la interpretación del derecho, tomando en cuenta los métodos de interpretación y reglas que tiene el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 2, que nos habla de los principios de justicia y de los principios de interpretación, identificamos los principios, valores y reglas que nosotros vamos a encontrar dentro de una sentencia, generando derecho desde el órgano jurisdiccional los principios, normas y reglas que orientan la acción del ser humano, cambiando en sí facultades espirituales los irracionales. Estos principios son conceptos o proposiciones axiológicas, es decir, valorativas, que forman la estructura y la forma de operación normativo que permite integrar e interpretar las normas, y hay que tomar en cuenta que ahora el legislador existe una sede jurisdiccional, es decir, cuando el juez de triple reiteración o cuando la corte de un criterio debe estar vinculado como es jurisprudencia obligatoria, debe hacer la operación mental al incorporar una normativa, supuesto normativo, dentro de una legislación. Por lo tanto, al incorporar derecho a través de órganos jurisdiccionales que viene a ser jurisprudencia, característica propia del Estado constitucional de derechos y justicia, que le da al juez esa facultad para poder obrar, incorporar normativas y que sea una situación exclusiva del legislador, es una característica propia del Estado constitucional. Nosotros, al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, tenemos que examinar la forma de interpretar la ley, motivando desde los juzgados, desde el trabajo en libre ejercicio del abogado, desde el trabajo que hace el sujeto procesal, las partes, el demandado, el actor. Prácticamente es un trabajo en conjunto, terminar motivando, incorporando una norma legal al sistema legal. Es por esto la importancia de identificar los principios, valores del derecho y la regla. Al hablar de principio, el principio son proposiciones axiológicas que informan la estructura y la forma de operación del contenido normativo. Es decir, un principio informa a todo el sistema jurídico. Es eso que en nuestro derecho ecuatoriano identificamos los principios que forman un sistema. Por ejemplo, las palabras del matrimonio del mismo sexo. En cuanto hay esta unión, la Corte salió a favor tomando en cuenta el principio que fue capaz de no reformar, sino adecuar la Constitución al imperio del principio. La jurisprudencia no siempre vamos a encontrar escrita, sino inmiscuida dentro de la normativa. Y es así que el matrimonio de personas del mismo sexo, en base a los principios de no discriminación para el ejercicio de un derecho civil, fue prácticamente generalizando jurisprudencia obligatoria y vinculante. Otro ejemplo, vemos que el capitán del buque pesquero chino realiza actividades de pesca ilegal en la reserva protegida de Galápagos. Este fue condenado a perder su libertad por su conducta ilegal. Ahí se aplica el principio que perdió su libertad porque se encontró una conducta ilegal. En el caso 2 del matrimonio y unión de hecho, vamos a hablar con el principio de libertad, de igualdad de las personas y protección a la familia, libertad de escoger con quién me caso, una decisión civil y no puede ser obligada o supeditada, ya que no estamos obligados a ninguno de los que se encuentran dentro de la legislación civil. Por lo tanto, es aquí donde hablamos del principio de libertad. La práctica, vamos a ver un solo principio como valor, como derecho, como regla. Los valores son aquellos que hacen que se cumplan los derechos de cada persona. La justicia como justicia es el valor más importante para establecer normas, puesto que los valores materializan la justicia. Los valores orientan a la creación y la interpretación del derecho, tomando en cuenta que el valor principal
de todo nuestro sistema jurídico es alcanzar la justicia. Muy poco nosotros vamos a encontrar en estricto la definición de justicia como tal escrita, y solo sabemos que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Nuestro valor principal de nuestro sistema es alcanzar la justicia, viniendo a ser el valor más importante. Sin embargo, para alcanzar la justicia necesitamos alcanzar o materializar otros valores en esta justicia, simplemente el hecho de dar a cada quien lo que le corresponde, sino de garantizar el valor puesto en la práctica y que ese valor sea escogido que bajo a ayudar para que se forma la justicia. En este ejemplo, ese mismo valor con dos ejemplos. La libertad garantiza el respeto individual, que implica que cada uno debe hacerse responsable de sus actos, que implica el valor de la libertad. Entonces, vamos a encontrar otros valores como la justicia, como la dignidad, como la igualdad, como la solidaridad y la puntualidad y la lealtad. Estos son valores que están inmersos en nuestro sistema. Por ejemplo, hacer una contestación a un tiempo prudente y luego para que no le reciban, porque ya ha pasado el tiempo. Esto es precisamente por el valor de la puntualidad. Entonces, todos los valores van a ayudar para que se formen el valor más importante, que es la justicia. En este caso, como es el principio que estamos hablando de la libertad. Ahora buscamos el valor de la libertad, que íbamos a la normativa, la cual cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Por ejemplo, encontramos la dignidad, la libertad como valor, ya que las personas están en libertad y hacen lo que les conviene, pero también está en hacerse cargo de sus propios actos y pagar con derecho, en este caso que es la libertad. Cuando nosotros hablamos de un matrimonio de unión de hecho, todas las personas tienen derecho a tener una familia, sin distinción del acta de matrimonio o unión de hecho. Es decir, toda persona está en libertad de derecho civil y es voluntario para tomar una decisión civil, como es el derecho a casarse o como es el hecho de vender un auto, ya que estamos en libertad, pero con responsabilidad. La jurisprudencia tiene la jerarquía constitucional. Por ejemplo, en el artículo 9, 10, 11, 12 y 16 de la Declaración de Derechos Humanos, donde se habla de la libertad del debido proceso y la igualdad ante la ley. En nuestra Constitución de la República lo vamos a encontrar en el artículo 11 y 66, ya que en lo que se refiere a los derechos de libertad, entonces encontramos en este mismo principio, valor y derecho en estructura, encontramos en una estructura tridimensional el hecho externo que pasa por un valorativo comunitario, que viene a ser una parte axiológica. Esta se transforma y comparte un normativo. Asimismo, lo encontramos prescrito en nuestro ejemplo, cuando hablamos de Jim Lam y su tripulación, que se marca y se realiza como es la pesca dentro de un sistema nacional de áreas protegidas. En esta conducta tipificada en el uso de la libertad actúa y por lo tanto se sanciona con la pérdida de su libertad por haber pescado en áreas protegidas. El derecho es que realizó pescas en un área protegida. En el caso número 2 hablamos del matrimonio. El artículo 11, numeral 2 de la Constitución dice: o ven las personas que son iguales y gozan de los mismos derechos y oportunidades. Y nadie puede ser discriminado por razones de etnia, de sexo, identidad, de género, orientación sexual u otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos
y el artículo 66, que nos dice que todas las personas somos iguales para ejercer nuestro derecho de libertad y que no se puede menoscabar nuestros derechos. La regla viene a ser la práctica social dentro de la práctica comunitaria. Asimismo, la regla viene a ser un conjunto de normas que regulan la convivencia pacífica de una comunidad, es decir, el comportamiento de la sociedad. Este conjunto de normas de convivencia con las reglas de conducta en las personas en una sociedad. Nosotros conocemos como las reglas y prácticas de la regla. En el caso 1 de la interpretación del artículo, interpretación que pasó en el periodo del principio, después practicamos este valor y norma, objetivación o el artículo, la regla viene a ser la interpretación que desprende que no se debe pescar en áreas protegidas. Entonces, el ser humano sabe que no debe pescar en áreas protegidas y por ende su libertad queda limitada y se desprende de la conducta que mucha gente no les importa cuántos años le dan a una persona que mata a otra, pero lo único que se sabe es que no se debe matar a otra persona. La mayoría de personas no se sabe cuánto tiempo le dan a alguien por lesiones o por robo, solo saben que no se debe robar. Esa es la regla comunitaria que limita nuestra libertad, la práctica de la regla. En el segundo caso, dice que nadie debe ser discriminado por ninguna causa de elección, como es en elección al matrimonio, ya que este es un tema de derecho civil, de libre elección, es decir, por mi libertad y voluntad. Para no ser discriminado de todas las personas, debemos actuar en libertad. Asimismo, al matrimonio es un tema de derecho civil y libre elección, ya que yo elijo con quién casarme o con quién no casarme y no puedo discriminar a nadie, porque todos somos iguales ante la ley y la igualdad geométrica para alcanzar lo ideal en la justicia. Por ejemplo, el ejemplo del trabajo en una sentencia por contravención de tránsito, en el cual se trata de probar la ingesta de alcohol de un contraventor, un ciudadano, conductor en estado de embriaguez, el cual ha sido sometido a una prueba de alcotest, dando como resultado positivo 0,35 grados de alcohol, y como en la práctica valoración de la prueba se identifica el principio. Este principio es la libertad de tránsito, de movilizarse en un vehículo de un lado a otro, el cual nos permite conducir libremente, pero con responsabilidad y bajo un riesgo permitido, ya que el conductor es responsable de él, de su propia vida, de los pasajeros y del resto de usuarios viales. En cambio, en el valor identificamos la aplicación en la predisposición del infractor, en reconocer sobre la infracción y elaborar en todo momento con el procedimiento, los cuales beneficia al momento de reducir la pena y mejorar la situación del infractor. Al identificar el derecho en el cual es el derecho al debido proceso, que sea respetado la presunción de inocencia hasta el momento de ser juzgado, y asimismo se ha desvanecido la presión en la práctica, en la prueba identificada en la prueba de alcotest, la cual da como resultado que ha contravenido el artículo 35, numeral 1 del COIP, así como también la norma que es la antijuricidad y puede notar por la inobservancia de la materia, en materia de tránsito, ya que observa la negligencia, impericia en su actuar, la violación de un deber objetivo del cuidado en una infracción de tránsito de tipo culposo. Muchas gracias.